El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Le saluda como siempre su amigo Nereo Zamorano. Soy asesor en difusión institucional de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral de Tamaulipas. Soy el titular o el responsable de la producción de esta serie que semana a semana le ofrece el Instituto Electoral de Tamaulipas para fortalecer la cultura democrática en nuestro estado. Ya lo hemos platicado anteriormente, nos ocupamos fundamentalmente, no de decirle a usted qué es lo que estamos haciendo en el YETAM, sino más bien de compartir con usted que nos escucha a través del Sistema Estatal Radio Tamaulipas sobre la cultura democrática, sobre temas culturales que fortalezcan nuestra convivencia. A usted que nos está escuchando a través de la radio, le doy los buenos días de este sábado. Ojalá y se encuentre usted en casa y se encuentre usted bien junto con sus seres queridos. Si usted nos está viendo y escuchando a través de las redes sociales, pues le agradezco también y le doy la bienvenida a esta que es la emisión 625, ya 625 programas de diálogos por la democracia. Si usted nos escucha a través del portal del Instituto Electoral de Tamaulipas, que es Instituto Electoral de Tamaulipas, yetam.org.mx, le agradezco y le invito para que consulte los temas. El tema que hoy vamos a tratar también se ha tratado ya en otras ocasiones, desde otros enfoques, desde otras perspectivas, y me parece que estos temas formarían una serie especial de programas que usted, que nos está viendo a través de las redes, puede descargar en podcast, pues allí, en el portal del Instituto Electoral de Tamaulipas. Todos los temas relacionados a la cultura de género están allí para que usted los descargue. Si usted nos escucha a través del canal Instituto Electoral de Tamaulipas oficial en YouTube, nos escucha y nos ve, también puede hacer la descarga del podcast y bueno, pues se va usted a dar cuenta que estos temas son muy útiles en todo momento. Por eso hoy, en esta ocasión, le agradezco mucho a la maestra Noemí Argüello Sosa, que es la consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, ¿verdad, maestra? Ahora se le agrega también el asunto de la no discriminación al encargo de la comisión que preside la maestra Noemí Argüello Sosa. Hoy nos trae un tema que es verdaderamente de actualidad, pero no solamente de actualidad, sino de suma importancia, de gran importancia, que es el tema de medios de comunicación y violencia contra las mujeres. Muy buenos días, buenas tardes. Les saludo con el gusto de siempre, maestra Argüello Sosa. ¿Cómo está? Muy bien, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Pues listos aquí para que toda la ciudadanía que nos está escuchando, pues agradecerle y abordar este tema que para lo personal me parece muy, muy interesante. A mí también, maestra. A mí también me parece que es sumamente importante e interesante. Este tema siempre ha sido un tema muy delicado al mismo tiempo. Es muy delicado, pero es muy importante porque ha estado marcando siempre, permanentemente, yo diría, retrasos o resistencias culturales. Ya nos dirá usted a lo largo del programa. Yo, a propósito, si usted me lo permite, consejera, quiero también comentarle a nuestros radioescuchas que se va a ofrecer el curso virtual gratuito Desarrollo de Capacidades para una Participación Política Efectiva de las Mujeres en América Latina. Y este curso, bueno, pues puede quien se interese en él, inscribirse de manera gratuita. Entiendo
que el registro para participar en este curso es todavía hasta el día 15. ¿Usted tiene información sobre esto, maestra? Entiendo que sí, que es hasta el día 15 de julio. Yo le invito a usted que nos está escuchando para que busque la liga y el curso virtual gratuito Desarrollo de Capacidades para una Participación Política Efectiva de las Mujeres en América Latina. Le agradezco, maestra, que me dé la oportunidad del anuncio o el aviso. Entrando al tema, ¿qué vemos actualmente, consejera Noemí Argüello Sosa, qué vemos actualmente en los medios respecto a la imagen de la mujer? Bien, licenciado, muchas gracias. Mire, en este tema de los medios de comunicación y la violencia contra las mujeres, la idea del programa es hablar qué es lo que nos transmiten, qué es lo que nos comunican estos medios, hablando no solo de prensa, radio y televisión, sino a través de internet, a través de programas de radio, televisión o programas en YouTube, como la publicidad que podemos encontrar en cualquiera de estos medios. ¿Qué es lo que vemos en estos medios y qué relación tienen con la violencia? Ese es el tema básicamente. ¿Qué es lo que vemos en los medios? Bueno, vemos programas de televisión, publicidad, en donde las mujeres asumen un papel de dependientes del hombre, que por su rol natural, entre comillas, está más adecuado a atender las necesidades de las demás personas que le rodean. O sea, el papel de la mamá que se te ofrece, se encarga del cuidado de los hijos, se encarga del cuidado de las personas enfermas, se encarga del cuidado de los padres, o sea, de los abuelos, de la familia, y los hombres no están en ese papel. Están en un papel más de trabajo fuera de casa, son quienes toman las decisiones, y lo vemos en algunos programas en donde se reflejan casos de la vida real. Y en estos programas vemos estas representaciones que, además de que tienen el propósito de representar algo que sucede en la sociedad, a la vez refuerzan estereotipos, es decir, los normalizan. Al presentarlos como algo que sucede, pareciera que le sucede a todo mundo. Y lo cierto es que a mucha gente sí le sucede, pero estos programas, el sacarlos y el darle énfasis y no hacerlo desde el punto de vista crítico de que eso está mal, el hecho de que se le asigne ese rol a las mujeres, eso viene a reforzar estereotipos. Es decir, a ti te toca estar para lo que los demás necesiten, a ti te toca estar para lo que las demás personas requieran, ¿sí? Y tú eres dependiente, porque como tú estás en casa y no ganas dinero, tú dependes de. ¿Qué más vemos en estos programas o en esta publicidad? Vemos, el papel exclusivo, lo vemos en los anuncios, ¿no? Por ejemplo, cuando venden algún detergente, quienes salen lavando los platos o lavando la ropa son mujeres, ¿sí? Y a la vez no se le da un papel muy importante al estar ahí en la casa, porque es algo como que te toca y pues no está tan difícil de hacer, independientemente, aunque sabemos que es muy difícil porque no es fácil sacar una mancha, así es fácil, por poner un ejemplo, pero pareciera que es algo que no tiene mucho mérito, y ese es el papel que se le está dando. Entonces, si las mujeres tienen que estar, ya dijimos, en la casa, que tienen que estar entonces al cuidado de las personas, que tienen que estar lavando, limpiando. Cuando hablan ya de cuestiones de ámbito profesional, siempre se le asignan profesiones de rango inferior, que son, van y son como las secretarias en las escenas. El jefe es hombre y ellas son las secretarias.
¿sí? Son los doctores y ellas son las enfermeras. Van a una empresa y la empresa que sea, los jefes son hombres y ellas son las inferiores, o sea, que tienen un puesto inferior. Eso lo vemos, si hacemos este ejercicio de analizar un programa de televisión o una publicidad, observemos esos detalles y ahí vamos a ver cómo en cada ocasión en la que se transmiten esos programas o esa publicidad, se están reforzando estos estereotipos. Y estereotipos nos referimos a aquellas ideas que tenemos en la sociedad de lo que debe de ser una mujer o lo que debe de ser un hombre, hablando de estereotipos de género. A eso se refiere. Es decir, si a ti te preguntan cómo debe de ser una mujer, y si te estás recordando lo que viste en la televisión o en la publicidad, pues debe ser una persona que se preocupe por las demás personas, que los cuide, que cuide la casa, que se encargue de que esté todo bien en la casa, que limpie, que se encargue de todo lo del interior y que trabaje en algo que sea de acuerdo a su condición de mujer, sí, que no se ande metiendo en temas que no son de hombres. Tenemos esta idea, hablando de la generalidad, no en lo personal, pero sí la generalidad, esta idea de que hay profesiones y roles específicos para las mujeres y para los hombres. ¿Quién dijo eso? Pues nosotros mismos como sociedad. ¿A través de qué? A través de diferentes costumbres y diferentes acciones, pero una de esas acciones son la publicidad y los programas en los medios de comunicación. Otro ejemplo. Efectivamente, esto lo vemos de manera muy, muy constante. Ahora mismo estoy platicando con la maestra Noemí Argüello Sosa. Ella es consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral de Tamaulipas. Y sabe usted que nos está escuchando, el tema que ahora aborda la consejera Argüello Sosa es un tema que incluso, maestra, tiene que ver con la alfabetización mediática, porque nos está mostrando ahora mismo la consejera Argüello Sosa qué es lo que debemos ver en la publicidad cotidiana y en la producción de series televisivas, por ejemplo, en términos del rol o de los roles que desempeñan tanto hombres como mujeres, y efectivamente, usted ya me lo comentaba hace un momento, maestra, muchas de las veces el experto es el hombre, el que sabe es el hombre, y la que debe entender, obedecer o aprender es ella. Nos habla incluso de lo mentirosa que es la publicidad muchas de las veces, ¿no? Porque, vaya, la mancha no se quita tan fácil y el experto, que es el hombre que me está diciendo cómo quitar esa mancha, pues generalmente en términos de hombre, y ojalá yo no caiga en lo mismo, pues ni sabe lavar, ¿no? Ni sabe lavar. Esto es interesantísimo, no solamente en el hecho de que refuerce los estereotipos que nos han venido inculcando los medios de comunicación como instrumentos comunicacionales o como instrumentos de cultura. Y es importantísimo porque nos permite también inconscientemente, digamos, seguir reproduciendo esos estereotipos. Maestra, pero ahora también yo le consulto, ¿dónde está la violencia allí? ¿Hacia dónde o cómo podemos observar la violencia contra la mujer? Eso es una situación que nosotros mismos, cuando sucede un acto de violencia, dices, ¿por qué pasa eso? Queremos aterrizar las respuestas en el terreno de lo racional. ¿Cuál es la razón o cuál es la causa, pero razonada, racional, de lo que hiciste? ¿Por qué agrediste a esa persona por haber ido a la escuela? Así de fácil. Si fue a la universidad, ¿sí? O porque llegó tarde de la universidad a su casa, porque se le hizo tarde,
porque salieron tarde de clase, etcétera, y se enojaron, no sé, el papá se enoja con ella, o el novio se enoja con la mujer, y dices tú, ¿y qué tiene que ver eso con la publicidad? Pues tiene que ver mucho, porque todas esas reacciones que son emociones es una reacción de enojo. Es un enojo por algo que no te gusta. Sí, es algo que no te gusta. Y dices, pero ¿por qué no me gusta? Es porque tenemos muy arraigado este estereotipo de que el ir a la universidad a prepararse y tener un mejor trabajo no es cosa de mujeres. Entonces, ¿qué andas haciendo allá en lugar de estar aquí conmigo? Sí, Algo sí. así. Es como un ejemplo nada más. Además, hay otros podríamos seguir hablando de muchos estereotipos, de cómo se maneja en la publicidad y en los medios el culto a la belleza de la mujer, que siempre hay algo que corregir, todas estas ideas que las mismas mujeres las hemos introyectado y que finalmente las reflejamos en nuestras conductas. Cuando en una casa, por poner una analogía, cuando en una casa hay ciertas reglas, por ejemplo, que tienes que recoger el cuarto, arreglarlo, si no, no puedes salir a jugar, como le decimos como puede ser una regla para los hijos y las hijas de una familia. Cuando no cumplen con esa regla, hay una consecuencia. Esa regla la establece la sociedad, dices tú tienes que ser responsable, si no, no puedes hacer eso. Si no lo cumples, entonces habrá una consecuencia y ya tendrás una sanción. Pues esta analogía se traduce a la sociedad. Los estereotipos son como las reglas. Tú te sales de esa regla y ¿qué tienes como consecuencia? Una sanción. Sí. Una sanción social. ¿Sí? Entonces, esta sanción, esta violencia es la sanción. No debes de andar en la política, hablando del ámbito político. ¿Por qué las mujeres andan en el ámbito político si deben de estar preocupadas por su casa, por sus hijos, deben de estar lavando, manteniendo el ambiente en su casa? Todas estas ideas que nos llegan a través de los programas o de la publicidad o de las mismas costumbres de diferentes fuentes, es lo que genera la violencia. Tienes una idea de que esa es la forma en la que se debe de conducir una mujer, aunque racionalmente pienses, no, ya estamos en el siglo XXI. Ya las mujeres pueden tener una profesión, ejercerla y demás, pero en la práctica, hablando por ejemplo, de abogados y abogadas, el abogado se puede ir y arreglar al despacho y estar ahí haciendo todo su trabajo y llega a 10, 11 de la noche porque tenía mucho trabajo y no pasa nada, porque andaba trabajando. Llega la abogada y puede haber problemas, digo, dependiendo de cada caso. ¿Por qué? Porque, oye, ¿y la cena? ¿Y los niños? ¿Y mira qué hora? Como si fuera nada más su responsabilidad. Y en estos tiempos de pandemia, que estamos recluidos en casa, es donde se nota más, porque tienes el trabajo y tienes la casa. Tienes todas las tareas de casa y no hay una división. Y entonces hay una confusión de roles porque no atienden a las reglas y se genera esta violencia. Insisto, la violencia que se da en el ámbito doméstico tiene el mismo fondo de la violencia política por razón de género. Es el mismo trasfondo, son los estereotipos, es esta idea que está en el imaginario colectivo, es decir, estas ideas que compartimos todos en la sociedad, porque es como lo que es más frecuente y lo que hemos observado durante todo nuestro tiempo de vida. Esas ideas son las que están en el fondo de la violencia que se ejerce contra las mujeres por razón de género. Porque además, ahora, sí, maestra, dígame. Sí, y obviamente que habrá, en este sentido, pues tenemos que tener un camino claro hacia dónde queremos ir para cambiar esta realidad. Sí, y ese es precisamente el apunte que le iba a pedir. Pero bueno, me deja pensando en muchas cosas, me deja pensando en el, en el papel
cultural que juegan los medios de comunicación para reforzar esos estereotipos, incluso para reforzar esa violencia contra la mujer y para también mantener, vamos a decir, mantener costumbres, mantener resistencias, como lo decía hace un momento. Y al mismo tiempo pienso que con este conjunto de reformas que se han venido dando, y lo digo porque yo muchas veces, bueno, algunas veces he comentado en otros programas sobre la democratización, por ejemplo, de la radio y de la televisión, al generar, en el caso particular de medios públicos, al generar instrumentos o normas o leyes que permitan la incidencia de la ciudadanía o de la ciudadanización de esos medios de servicio público. La creación de figuras como defensorías de audiencias que tienen la obligación de alfabetizar mediáticamente a los radioescuchas o a los televidentes. En eso también pienso, muchas veces nosotros como consumidores de esos medios también somos, entre comillas, cómplices, ¿no? O sea, somos corresponsables porque no alzamos la voz para decir, ya basta de ese tipo de programas o basta de ese tipo de publicidad, o porque muy pocas veces o casi nunca veo al hombre lavando o al hombre trapeando o al hombre lavando los platos, porque siempre tiene que ser la mujer. Tenemos que hacer algo como sociedad, tenemos que hacer algo como individuos consumidores de esos medios, ¿no le parece? Sí, licenciado, qué interesante punto de hablar de la responsabilidad que tenemos las instituciones en este tema. Debemos de ir en el sentido de alfabetizar precisamente mediática, desde el punto de vista mediático, a la ciudadanía para que tenga una visión crítica, para que cuando vea los programas, que a veces es muy complicado estar regulando y estar censurando, ¿sí? este tipo de publicidad, aunque es válido, obviamente, ya se ha hecho, sí se ha hecho, se censura publicidad por ser sexista, Sí. pero hay publicidades que son terriblemente sexistas y agresivas, e ir precisamente impulsando estos cambios en los programas y en la publicidad. El tema aquí es como cuando cuentas un chiste, un poco en el sentido de que para que se ría la gente, pues tienes que apelar a la cultura, ¿sí? Sí. Si no entiendes, por eso escuchamos luego los chistes de Estados Unidos y pues como que no nos hacen mucha gracia, porque somos otra cultura, estamos en otro contexto y no le vemos la gracia. Eso aquí sucede lo mismo, los programas quieren vender, o sea, que necesitan audiencia, necesitan rating y apelan a lo que la ciudadanía domina, ¿no? A lo que la ciudadanía está inmersa. Y eso es así como que un círculo vicioso de que, bueno, eso es lo que hay que darle más de eso se refuerza, es lo que sigue habiendo, mucho sexismo, o sea, muchas publicidad y programas que refuerzan estos estereotipos que afectan al desarrollo libre de violencia de las mujeres. ¿Hacia dónde debe ir la publicidad? Pues precisamente a que los hombres y las mujeres tengan estos roles de autoridad, que tanto la mujer como el hombre sepa del detergente, que sean los científicos y las científicas que opinan sobre lo importante y lo bueno que es ese detergente. Por ejemplo, que las voces que se usan en la publicidad, por ejemplo, que hubiera hombres y mujeres que hablan con mucha seguridad, siempre escuchamos como la voz masculina, que es como la voz experta, ¿no? Sobre el tema que se está hablando. Y la voz femenina es como la voz amable, que explica detalles. Hablar de ese equilibrio, porque son mensajes que llegan al inconsciente, ¿sí? Cuando hay un comercial en donde hay una hazaña, son niños los protagonistas. Y la música que se usa es de una aventura.
Sí. Cuando son niñas, por ejemplo, ¿qué se usa? Pues juguetes, por ejemplo, cuando hay una promoción. Y esos juguetes tienen una música suave, los colores son pastel, tonos pastel, que las niñas nunca hemos escogido eso, simplemente se nos ha asignado. Si a ti te gusta el rojo, pues no tanto el rojo, que mejor un rosita, ¿no? Y los niños no, porque esos son de niñas. Todos esos detalles y una música más suave y puras niñas jugando a las casitas, como si la familia fuera un tema solo de mujeres. Que también haya mujeres y hombres en diferentes profesiones, que manejen la tecnología, porque pareciera luego que hay estas ideas erróneas de que pues las mujeres no le entienden a las computadoras, como si no hubiera ingenieras y en esos temas y doctorados en manejo de tecnologías o que trabajan en altos rangos de empresas dedicadas a esto. Pero bueno, también en cuanto a las decisiones importantes como comprar un coche, no se lo dejan a la mujer, siempre es el hombre. O sea, haber este equilibrio en todo tipo de mensajes, tanto para hacerse cargo de las labores de la casa y que los dos se aparezcan. Ahora, no queremos decir con esto que no hay esta publicidad ni no hay estos programas, sí los hay, pero son muy poquitos. ¿Sí? Sí. Y tenemos, como usted dijo, la responsabilidad de formar esa visión crítica en la ciudadanía para que tenga esa defensa, para que identifique estos sexismos y evite que tenga esta idea de desigualdad entre las mujeres y hombres que luego generan violencia. Y cuando es violencia fuera de tu ámbito cercano, como que no te parece importar, pero cuando te sucede cerca de tu familia, entonces sí ya ves las cosas con otra perspectiva. Ojalá y nunca tenga que pasar eso y que seamos responsables en este sentido, como usted bien lo menciona, somos responsables por acción u omisión. Omisión por no hacerlo, pero pues por eso aquí estamos haciendo estos tipos de programas para nosotros hacernos cargo de la responsabilidad de ir poco a poco cambiando esta parte de la cultura que afecta tanto a las mujeres y que no garantiza una vida libre de violencia para las niñas y las mujeres en nuestro país. Consejera, me da mucho gusto, de veras me da mucho gusto cada vez que trata estos temas, pues me emocionan, me llaman mucho la atención, me interesan. Creo que son temas difíciles, creo que son temas complejos, pero creo que también son temas que debemos seguir atendiendo, que no debemos dejar de atender, que debemos insistir en ellos, porque solamente así podemos generar un contrapeso respecto a este reforzamiento de estereotipos. Lamentablemente, el tiempo del programa es corto para este tipo de temas, pero yo quiero decirle a usted, seguramente tendrá usted en el tintero muchos temas o muchos subtemas relacionados con este asunto de la igualdad de género e incluso con temas de la no discriminación. Por eso quiero pedirle, pues, que un poco más seguido abordemos esos temas que seguramente son de mucha utilidad para quienes nos ven ahora y nos escuchan. Muchas gracias, licenciado. Claro que sí, cuantas veces nos abra usted aquí el espacio, estaremos hablando de estos temas que pues impactan de manera importante en la participación política, que es el tema que a nosotros nos compete en el IETAM, la participación política de las mujeres y de todos los grupos de atención prioritaria, estos grupos vulnerables, que, bueno, tenemos la obligación de impulsar su participación. Muchas gracias, consejera. Me dio mucho gusto saludarla. Igualmente, muchas gracias y gracias a todo el auditorio. Que siga bien. Su amigo y servidor Nereo Zamorano agradece el favor de su atención y le invita para que la próxima semana esté de nueva cuenta en otro diálogo por la democracia. Le recuerdo, el podcast del programa está en el portal del IETAM. Busque usted el IETAM en cualquier buscador, vaya usted a Prensa y Difusión, busque series de radio o vaya al canal oficial de Instituto Electoral de Tamaulipas oficial en Facebook o en YouTube. Allí nos va a encontrar. Le invito para que descargue los programas, los podcasts de los programas.
Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. El IETAM presentó Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas.